Para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Congresistas aprovecharon las sesiones extras del Congreso para justificar sus actuaciones y responsabilizar al gobierno nacional y a su ministro de Justicia de la redacción del texto final de la reforma de la justicia. Multitudinaria presencia ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con una pantalla gigante que transmitía las sesiones extras del Congreso. Ciudadanos vigilaron a los congresistas. No aparece el general retirado Mauricio Santoyo, pero con una orden de la Interpol buscan su paradero. Trasladan a Bogotá a alias La Peluda, cabecilla política del Frente 15 de la FARC, presunta responsable del secuestro del periodista francés Romeo Langlois. A punto de colapsar la red hospitalaria de Bogotá por las millonarias deudas de las EPS, Distrito trata de evitar la renuncia de los empleados de la Clínica San Rafael. El jueves próximo saldría de la unidad de cuidados intensivos el vicepresidente Angelino Garzón. Está consciente y comenzará terapias rehabilitadoras. Fundación Siembra convoca a los empresarios colombianos a participar en Premio Ecológico. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto. Colombia escogió abanderado para los Juegos Olímpicos de Londres. Mediante votación de los colombianos se escogió nuestro representante. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. Tras fuertes declaraciones y pullas contra el gobierno nacional y su ministro de Justicia, y después de haber analizado la legalidad de las sesiones extras, los congresistas finalmente se pusieron de acuerdo para hundir totalmente la controvertida reforma judicial que habían aprobado la semana anterior. Así es, buenas noches, nos encontramos a esta hora en directo desde el Capitolio Nacional, desde el Salón Elíptico, con la primera sesión extraordinaria del Congreso para definir el futuro de la reforma constitucional a la justicia. La comisión conciliadora y que revisó el texto de objeciones del presidente se reunió cerca de 4 horas y estas fueron las conclusiones. La solución a este tema es la comisión de accidental. Va a radicar este informe en el día de hoy. Este informe en el día de hoy va a sacar al país de esta crisis institucional. Vamos a salir a la plenaria de la Cámara, radicarlo y de esa manera vamos a sacar al país de esta situación en la que está. Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá del partido de la U, Miguel Gómez Martínez, insiste en que el trámite es inconstitucional. Estamos tapando un error político que fue aprobar esta reforma maldita con un error jurídico que es violar la Constitución y por eso yo no estoy participando en las sesiones. Creo que lo que se está haciendo es un minigolpe de Estado y estamos destruyendo la legalidad del país con la sesión que se está adelantando el día de hoy. A esta hora los parlamentarios exponen sus diferentes puntos de vista frente al tema. Para mañana, en horas de la mañana, se tiene estimado la votación de la Cámara de Representantes. Esa es toda la información a esta hora de la noche. Carlos Martínez, Capital Noticias. Y mientras avanzaban las sesiones extras en el Congreso, centenares de ciudadanos indignados se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para vigilar minuto a minuto a los congresistas, a los que veían en una pantalla gigante que instalaron los proponentes del referendo ciudadano con el que pretendían tumbar la reforma a la justicia. En un multitudinario acto en la Plaza de Bolívar se convirtió la convocatoria de los proponentes del referendo ciudadano para tumbar la controvertida reforma a la justicia. Los proponentes instalaron pantallas gigantes con la transmisión televisiva para vigilar paso a paso el desarrollo de las plenarias. Este señor es un huérfano, está buscando al papá. Dicen que el papá está aquí en el Senado. La ocasión fue aprovechada por los ciudadanos firmar la convocatoria ciudadana. En un momento la plaza pareció colmarse y los gritos de las consignas se hicieron sentir. Es un monumento a la desgracia de este país. Nos sentimos indignados
con la reforma que han votado los congresistas, puesto que es lesiva para todos los colombianos y solo protege a la clase política corrupta. Para los organizadores, el plantón fue la viva expresión de la indignación ciudadana contra los responsables del esperpento en que quedó convertida la reforma de la justicia aprobada por el Congreso. Y los campesinos de la región del Catatumbo, en el norte de Santander, siguen sufriendo las consecuencias del conflicto armado que se ha intensificado en los últimos meses. Así lo manifestaron organizaciones sociales reunidas en Cúcuta en el seminario de discusión del movimiento Marcha Patriótica. En la declaración final del evento se asegura que el plan de consolidación del gobierno en esta región del país solo ha traído más violencia. Organizaciones sociales reunidas en el seminario de discusión política del movimiento Marcha Patriótica en Cúcuta expidieron un comunicado mediante el cual rechazan los últimos hechos de violencia de los actores armados contra los campesinos de la zona del Catatumbo y aseguran que el plan de consolidación con el que el gobierno pretende pacificar el Catatumbo ha agudizado más el conflicto social y armado. Frente a los lamentables hechos que están ocurriendo recientemente, con la recurrente y sistemática vulneración de los derechos del campesinado que habita en la región del Catatumbo, la agudización del conflicto armado, el señalamiento, la estigmatización y la persecución que están sufriendo cientos de campesinos y campesinas por parte de los actores armados, legales e ilegales, levantamos nuestra voz de protesta. Por su parte, los campesinos aseguran que los compromisos del gobierno para garantizar seguridad y bienestar no se han cumplido. Exigimos el cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que se pactaron desde el campamento de refugio humanitario. Que mire que no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos vía de penetración. En las últimas semanas, campesinos del municipio de Tibú han denunciado abusos, robos, amenazas por parte de la guerrilla del ELN y estigmatización por parte del ejército y la policía en medio de los últimos enfrentamientos que durante la primera semana de junio dejaron 7 uniformados muertos. Las organizaciones sociales le exigen al gobierno nacional y a los actores en armas respetar la vida de la población civil. No aparece ni se presenta ante las autoridades colombianas el general retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, pero con una orden de captura originada en una corte de los Estados Unidos, se le buscan los lugares habituales donde se le ha visto. Un magistrado de los Estados Unidos pidió que el ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo, sea arrestado para que responda por sus presuntos vínculos con la llamada Oficina de Envigado y las Autodefensas Unidas de Colombia. Este es un caso personal, es un caso que tiene nombre propio y donde la policía, si recibe un requerimiento de una autoridad norteamericana de otro país, procederá de inmediato a cumplir ese mandato. La Corte Este de Virginia dio la instrucción para que la acusación sea publicada y se realice la detención internacional. Frente al caso del general Santoyo, lo que nosotros hemos venido diciendo es que a él le corresponde atender las diligencias judiciales a las que esté siendo citada y en la medida en que órdenes judiciales lleguen a las autoridades competentes, pues de esa manera también se tendrá que proceder aquí. En este momento no hay investigaciones sobre oficiales activos o retirados de la Policía Nacional, en este momento. Posteriormente de pronto puede darse casos. Según las autoridades estadounidenses, hay pruebas testimoniales que señalan que Santoyo recibió sobornos a cambio de entregar información sobre operativos antimafia. Y se complica la situación en Nicaragua del colombiano Luis Felipe Ríos, acusado de espionaje en ese país. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que Ríos tiene antecedentes criminales por estafa y por falsificación de profesión, pues una vez se presentó en la sede ministerial como periodista. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la inspección de las fuerzas militares adelantó una investigación para determinar si algunos oficiales de rango medio activos habrían tenido alguna relación con Luis Felipe Ríos Castaño, detenido el 12 de junio en Managua. Este colombiano que desafortunadamente fue capturado y procesado allá en Nicaragua no ha pertenecido ni pertenece a las fuerzas militares. En Nicaragua se han mencionado los nombres de 3 oficiales colombianos, quienes según la justicia de ese país serían los encargados de pagar por los servicios del espía y recibirle la información. Sí corresponden a oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia y lo que corresponde en este caso es lo que se ordenó desde el primer momento, que se adelante la investigación por parte de la Inspección de las Fuerzas Militares. El ministro señaló que el detenido Luis Felipe Ríos Castaño nunca ha estado vinculado directamente con las Fuerzas Militares de Colombia. Fui informado que este señor tiene una serie de
antecedentes judiciales por estafa, orden de captura vigente por este tema. Por otro lado, confirmó que en el pasado este hombre fue visto en los pasillos del Ministerio de Defensa, al parecer trabajando como periodista. Y la policía trasladará en las próximas horas a Bogotá a alias La Peluda, guerrillera de las FARC, quien era la cabecilla política del Frente 15 y presunta responsable del secuestro del periodista francés Roméo Langlois, ocurrido en las selvas del Caquetá, en el sur del país, hace menos de 2 meses. En un operativo realizado por la policía en el departamento del Caquetá, se logró la captura de la cabecilla del Frente 15 de las FARC, alias Nuri o La Peluda. Es la cabecilla política de este Frente 15 de las FARC y tiene una importante información sobre las proyecciones terroristas de este frente en el Caquetá. Alias Nuri pertenecía a las FARC desde hacía 15 años. Era la responsable de la detención y cuidado del periodista francés Roméo Langlois. Es producto del trabajo de inteligencia y de investigación criminal que ha adelantado la policía, además con un gran aporte de información ciudadana. En contra de La Peluda habían varias órdenes de captura. Los antecedentes que tienen ella es por rebelión y por de igual manera participar en hechos terroristas realizados en el departamento del Caquetá. Esta es la primera captura de un integrante de las FARC que tenía en su poder al informador francés, quien duró 36 días secuestrado. Y retornamos con el tema con el que iniciamos esta emisión. Desde el comienzo de la sesión extraordinaria, los senadores se dedicaron a acusar al gobierno nacional por su responsabilidad en la redacción del texto final de la reforma de la justicia. Pero al finalizar el día anunciaron un pacto para hundir definitivamente el acto legislativo que dio vida a la reforma judicial. Con 78 senadores presentes y 22 ausentes, iniciaron las sesiones extraordinarias convocadas para hundir la reforma a la justicia. Por inconveniencia, se vota totalmente las objeciones del señor presidente de la República, hundiendo totalmente la reforma a la justicia, dándole cristiana sepultura. Para darle al país la tranquilidad de que por razones de inconveniencia nacional, esta reforma nunca entrará en vigencia, de suerte que se atienden las objeciones del presidente. En la discusión, que empezó con 3 horas de retraso, se escucharon duros señalamientos contra el saliente ministro de Justicia por parte de los conciliadores, quienes revelaron que el gobierno tuvo por más de 17 horas el texto de conciliación y por lo tanto conocía a plenitud su contenido. Aquí alguien mintió y ese no fui yo. Y hoy el país debe saber quién no dijo la verdad. El texto de la conciliación lo radicó el gobierno. Aquí nos tomaron las firmas. Que se sepa la verdad. Los 3 senadores del polo, contrario a sus colegas de la Cámara, se declararon tranquilos jurídicamente para participar en el hundimiento de la reforma. Voy a votar y voy a votar por el hundimiento de la reforma porque es una reforma que toda la ciudadanía la quiere hundir. A esta hora se presenta el informe de los ponentes en el Senado de la República. Se espera que este jueves a las 10 de la mañana se proceda a la votación en bloque para el hundimiento de la polémica reforma a la justicia. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 35 años de un teniente y 2 soldados que asesinaron a 2 jóvenes a los que hicieron pasar como falsos positivos en hechos que ocurrieron en el departamento de Antioquia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la primera condena por falsos positivos, proferida contra 3 militares que hicieron pasar por guerrilleros a presuntos colaboradores del narcotráfico en Yarumal, Antioquia, en diciembre del 2006. De esta manera quedó proferida la sentencia que profirieron el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal y el Tribunal Superior de Antioquia, en el que condenaron a Diomedes Rafael Caray, Luis Fernando Betancur y Santiago Jesús Escudero, quienes argumentaron un plan en el que simularon prestar seguridad a Gonzalo Correa y Mauricio Mazo para luego asesinarlos y quedarles con el negocio de estupefacientes que tenían. Posteriormente, los militares hicieron pasar a los presuntos narcotraficantes como guerrilleros del Frente 36 de las FARC, que pretendían atacar el batallón de contraguerrilla de Anzoátegui, ubicado en Yarumal, Antioquia, dejando en la escena del crimen un arma de fuego y una granada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la masacre de Santo Domingo, ocurrida en zona rural de Tame, Arauca, el 13 de diciembre de 1998, cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó el caserío con un dispositivo clúster, causándole la muerte a 17 personas, entre ellas 7 niños y niñas. Los combates seguían, los helicópteros sobrevolaban Santo Domingo, ya es cuando él nos lanza unas cosas que yo dije, el helicóptero nos está tirando papeles.
casi no termino la frase, cuando ya siento la explosión. Estos son los recuerdos de una de las sobrevivientes del bombardeo a Santo Domingo, Arauca, el 13 de diciembre de 1998, por parte de la Fuerza Aérea de Colombia, en una operación que buscaba dar de baja a guerrilleros de las FARC. Luego de 13 años del bombardeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano porque considera que la masacre sigue en la impunidad. La audiencia, que se realiza en el marco del periodo ordinario de sesiones número 95 de la Corte Interamericana, en la sede de San José de Costa Rica, busca escuchar la versión de los sobrevivientes del bombardeo y de los militares que están vinculados a dicha investigación. No cabíamos ahí, solamente tratamos de subir heridos y algunos muertos también. Entonces, saliendo de Santo Domingo, vuelve y se nos viene un helicóptero y hace ametrallamientos hacia alrededor. Nos ametralló un rato e incluso yo en ese momento yo dije, Dios mío, si acá nos quieren terminar de matar, pues que lo hagan y nos hacen un favor. El Estado colombiano insiste en que los impactos en el caserío no fueron resultado del bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana, sino realizados por la guerrilla de las FARC con bombas y explosivos. La audiencia continuará este jueves con los alegatos finales. El director del Instituto para la Economía Social IPES, Jorge Eliezer Racero, solicitó una auditoría especial a la Personería y a la Contraloría de Bogotá frente a la contratación de la entidad realizada por la administración anterior de la ciudad. Esto a raíz del hallazgo de 146 contratos por 2.200 millones de pesos, firmados un día antes de que comenzara a actuar la nueva administración. Según un informe del IPES, durante varios meses de revisión jurídica, técnica y financiera de los contratos en el proceso de armonización administrativa, se encontraron serias inconsistencias. Un día antes de mi posesión, o sea, el día 25 de enero, el director anterior firmó 146 contratos por la suma de 2.200 millones de pesos. La firma de convenios desde el 2007 hasta el año 2011 también mostraron irregularidades. Encontramos que de los 92 contratos y convenios firmados, 16 de ellos habían vencido, en el cual ya la competencia del IPES había perdido. A raíz de la falta de requisitos, documentos y presuntas facturas adulteradas, Racero invitó a los entes de control a iniciar una investigación y a tomar las medidas correspondientes para esclarecer la situación. Y la administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cabeza de Diego Molano hizo un balance de su actuación durante lo que va corrido del año. El reclutamiento de menores, la comercialización de la bienestarina, el hambre y la desnutrición de menores, la violencia intrafamiliar y la protección de niños vulnerados siguen siendo la prioridad del programa del ICBF. ¿Qué ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los 180 días de gestión de la administración de Diego Molano para enfrentar los problemas que ha denunciado la comunidad, como el reclutamiento de menores, la comercialización de la bienestarina por parte de inescrupulosos y el hambre que padecen los niños más vulnerables? Prevención, particularmente en 150 municipios que ha señalado la Comisión de Reclutamiento. Solo hacer entregas de bienestarina cuando los beneficiarios finales están identificados. Alrededor de 550.000 niños ya están en programas de atención integral. El diseño del programa Familias con Bienestar, que es el que reduce la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual, que va a llegar a 120.000 familias. Para proteger los derechos vulnerados de más de 65.000 niños. De un presupuesto asignado para el 2012 de 4 billones de pesos, el ICBF ha comprometido el 62% distribuido entre sus 38 programas y llegando a 1.102 municipios colombianos. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias, ya regresamos, quédese con nosotros. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Hola, yo soy Camila. Estudio acá en Tunja. Lamentablemente este año no puedo ir a Rock al Parque. Pero lo voy a ver por Canal Capital, el canal del rock. Canal Capital, el canal de Rock al Parque. Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al parque, relajado, porque desde las 2 de la tarde usted lo puede ver por Canal Capital, el canal de Rock al Parque. En la vida, los grandes cambios suceden poco a poco. La movilidad de Bogotá se está transformando y tú serás parte de ese cambio. SITP, el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá.
Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa. Esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. Las deudas de la EPS tienen al borde de la quiebra del sistema de salud en Bogotá. Es el caso del Hospital Universitario Clínica San Rafael, que lleva más de 3 meses sin pagarle los sueldos a los médicos y enfermeras que laboran en esta entidad. El actual sistema de salud tiene al borde de la quiebra los hospitales públicos y privados de la ciudad. Así lo evidencia la crisis asistencial del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Ha renunciado un gran número de médicos generales en urgencias de pediatría, en urgencias generales, especialistas, que por supuesto pues no aguantan una situación económica de trabajo sin salario. Los profesionales de esta institución, que atiende alrededor de 10.000 pacientes de escasos recursos, desde hace más de 3 meses no reciben su salario oportunamente. Eso es imposible, la gente les llega el recibo del agua, les llega el recibo de la luz, les llega la matrícula del niño, les llega la cuenta del banco, les llega todo eso. Lo que ha desatado un posible colapso por la renuncia masiva que se avecina. La próxima semana, si no llegan a pagarnos, pues tendría que ocurrir varias renuncias, porque no podemos mantenernos nosotros mismos, no podemos ni realizar nuestro transporte, ni actividades de nuestras familias, nuestros hijos. El secretario de Salud considera que el gobierno nacional debe derogar la Ley 100, que le da el poder a las EPS de manejar los recursos de la salud. Para el caso del Hospital Universitario Clínica San Rafael, son 70.000 millones de pesos que las EPS les adeudan. Y en noticias internacionales, en 2009, Wikileaks publicó un cable en el que se evidencia que desde hace 3 años se estaba planeando el golpe de Estado al presidente paraguayo Fernando Lugo. Hoy el embajador de Venezuela calificó de débil la posición de la OEA frente al nuevo gobierno del Paraguay. Según un cable publicado en agosto del año pasado por Wikileaks, la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay se venía fraguando desde marzo de 2009. En ella estarían comprometidos el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y el general Lino Oviedo, quienes estarían a la espera de cualquier error del expresidente Lugo para llevar a cabo un juicio político en el Congreso y asegurarse la supremacía política. El cable, clasificado como secreto, fue enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Asunción, Paraguay, al Departamento de Estado con sede en Washington. Por su parte, Roy Chatterton, el embajador de Venezuela ante la OEA, calificó de tímida la respuesta y criticó la posición que ha asumido el órgano interamericano a lo que denominó como un golpe parlamentario lo sucedido en Paraguay. Chatterton solicitó a la organización que se aclare si la presencia del nuevo embajador paraguayo, Hugo Sanguier, en la reunión de este martes donde se trató la destitución de Fernando Lugo, se constituiría en un reconocimiento implícito de la legalidad del nuevo gobierno paraguayo. Y sorprendidos quedaron los agentes del CTI que habían viajado desde Bogotá a la ciudad de Cali para recapturar al ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni siquiera pudieron ingresar en su lujosa casa porque no tenían orden de allanamiento. Y allí le respondieron que él no se encontraba. La nueva orden de captura lo llevaría en condición de extraditado a Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Unidades del CTI de la Fiscalía allanaron la residencia del ex senador Juan Carlos Martínez en el Valle del Cauca, pero no se encontraba el excongresista, quien según versiones extraoficiales estaría pensando entregarse en las próximas horas a las autoridades. Por otra parte, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, afirmó que por orden de la unidad antinarcóticos, que fue llamado a indagatoria al ex senador Juan Carlos Martínez por el testimonio del ex jefe paramilitar Armando Lugo, alias El Cabezón. El fiscal consideró que había mérito para vincularlo en indagatoria por posibles nexos con el narcotráfico con base en un testimonio de un desmovilizado de justicia. Tras ser puesto en libertad por haber cumplido las 3/5 partes de su condena por parapolítica, el CTI de la Fiscalía busca al excongresista tras una orden de captura vigente.
La libertad fue ordenada por un juez en un proceso por parapolítica. Él estaba en detención domiciliaria, cumplió los términos de libertad condicional. Un juez de ejecución de penas que no depende de la Fiscalía General de la Nación le concedió la libertad. La Fiscalía ordenó la captura del ex senador Martínez para escucharlo en indagatoria por las versiones de alias El Cabezón, quien lo relacionó con el narcotráfico. Muy buenas noches, señoras y señores. Tiempo para los deportes en Capital Noticias. 27 de junio, 27 de julio. Quiere decir que estamos a 30 días exactos de comenzar el planeta a vivir la Olimpiada Londres 2012. Y por eso hoy ha sido un día muy importante para la delegación olímpica de Colombia. Se ha escogido nuestra abanderada en la inauguración de los Juegos. Ella será Mariana Pajón, deportista colombiana que por sus logros en campeonatos del mundo, campeonatos panamericanos, suramericanos, Juegos Suramericanos y Nacionales, ha logrado las mayores condecoraciones en su corta carrera. El público de Colombia votó durante 2 meses el nombre de Mariana, que compitió con otros 7 deportistas, entre quienes estaban los bogotanos Omar Pinzón e igualmente también estaba Edwin Ávila. Mariana entonces será nuestra abanderada. Bueno, yo primero le digo a Colombia muchísimas gracias por creer en mí, por apoyarme. Esto va a ser muy grande y gané mi primer oro en los Juegos Olímpicos por eso, porque para mí llevar la bandera ya es un oro y gracias a ello lo voy a llevar con mucho honor, con mucha responsabilidad y obviamente ya había sido algo muy bonito para mí haber estado nominada al lado de tan grandes atletas como son los que estaban nominados conmigo y a ver que el pueblo me haya escogido es algo muy lindo para mí. El día fue atareado hoy no solamente para los deportistas, también para los dirigentes que van a estar en los Juegos Olímpicos. Hubo reunión de delegados, hay muchos primíparos. El jefe de misión, Ciro Solano. Nuestro deporte ha cambiado muchísimo, no va a salir ninguna delegación compacta. Ya hoy incluso está más del 60% de nuestros deportistas por fuera de Colombia, o sea que van a ser muchas llegadas fraccionadas a Londres, pero el gran grupo compacto sale de Colombia el día 15, que no pasa de 15 deportistas, el resto de deportistas están en el exterior y esa fue la idea, ¿no? Darles todas las herramientas a los deportistas, a sus entrenadores, que hagan una buena preparación con mira a los Juegos Olímpicos Londres 2012. En la tarde, la representación colombiana fue invitada a la residencia del embajador de Gran Bretaña acreditado en Bogotá. John Dew compartió un té con los deportistas de nuestro país. Él fue a su vez condecorado por el Comité Olímpico Colombiano. Se le entregó la máxima condecoración por todo el apoyo que le ha dado a la delegación de nuestro país. Fue muy especial el señor John Dew, embajador de Gran Bretaña en Colombia, con nuestra representación. Me siento un poco más colombiano que británico en este evento, ¿no? Pero es como en mi capacidad de embajador británico que tenemos ese calor humano para todos ustedes. Se cerró este episodio 30 días antes de los Juegos Olímpicos con entrevistas en todos los órdenes y deportistas de Colombia que van a estar en los Juegos. Por ejemplo, la selección de fútbol femenina estuvo hoy presente en todos estos actos importantes del olimpismo colombiano. Yorel Rincón. Bueno, sí se tiene un poco de experiencia, pero realmente no. Yo creería que no hay nada comparado a lo que creo que me voy a encontrar. No sé qué me voy a encontrar, pero es algo que sé que desde pequeña había soñado. Así que siento que me voy a encontrar con lo que yo me he imaginado, más no con lo que puede llegar a ser. Es un sueño que todo mundo, todo deportista tiene desde pequeño y es un anhelo, es un orgullo poder cumplirlo. Desde el próximo día 5 de julio comienzan a viajar a Londres deportistas que van a competir allí y que están terminando en Bogotá y en Colombia su preparación para los Juegos. Capital Noticias, desde el Centro Comercial Santa Fe, día importante para el olimpismo de Colombia. Muchas gracias y buenas noches. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En la vida, los grandes cambios suceden poco a poco. La movilidad de Bogotá se está transformando y tú serás parte de ese cambio. SITP, el nuevo sistema integrado de transporte público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hoy,
En Hagamos Memoria, las víctimas de Pablo. Todos estábamos, muy prestos a que si iba a pasar algo, pues qué podía pasarle a cada uno de nosotros, ¿no? Una radiografía completa de las víctimas de una guerra desde una mirada periodística. Recuerdos del terror. Hagamos Memoria. Una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Muy bien, y a esta hora se conoce el más reciente parte médico del vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Desde la clínica Reina Sofía está Juan Sebastián Gómez. Juan Sebastián, adelante, buenas noches. Así es, Beatriz, muy buenas noches. Capital Noticias sigue acá, pendiente de la recuperación del vicepresidente Angelino Garzón. En el día de hoy, los médicos de la clínica Reina Sofía emitieron el parte médico, digamos, si es un parte médico satisfactorio. El vicepresidente Angelino Garzón ya puede respirar por sí mismo, se le ha retirado el ventilador y se despertó, salió del coma inducido en el que permanecía para cuidar y monitorear su actividad cerebral. Se espera que en las próximas horas, si no el día de mañana, sea ya trasladado a una de las habitaciones y se ha retirado de la unidad de cuidados intensivos. Frente a las versiones sobre su posible salida de la clínica que manejaron algunos medios de comunicación en el día de hoy, no hay nada confirmado. El vicepresidente va a seguir aquí en su tratamiento integral de recuperación, como lo dice el comunicado, y nosotros, por supuesto, vamos a seguir pendientes del desarrollo de este proceso de recuperación del vicepresidente de la República. Esta es la información que registramos en el momento. Yo soy Juan Sebastián Gómez para Capital Noticias, televisión más humana. Y con esta noticia llegamos al final de esta emisión. Que tengan una feliz noche. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. ¿Tienen un herido? Déjate, Dios, ¿dónde está la guerrilla? Déjate, Dios. Ahí lo están dando desde esta mañana. Muy buenas noches y bienvenidos al programa ¿Cómo va la paz? La semana pasada discutimos con distintos expertos uno de los aspectos fundamentales de la justicia transicional en Colombia, la memoria, el derecho a la verdad. Hoy día tenemos un programa especial por varias razones. Primero, porque tenemos público que nos acompaña en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que generosamente nos ha brindado sus instalaciones. Y en segundo lugar, porque vamos a analizar, a diferencia de los anteriores programas, un fenómeno que ha contribuido de manera creciente a la inseguridad en Colombia. Nos referimos a lo que se han denominado bandas criminales o BACRIM, o nuevos grupos armados ilegales. Al final de este programa, luego que las cámaras se apaguen, nos vamos a quedar con el público que nos acompaña para que